de la materia de ginecología. El título es Patología mamaria, o sea que vamos a empezar a estudiar las glándulas mamarias. Generalidades. El estudio de las mamas reviste una gran importancia en ginecología. En primer lugar, porque es un órgano de la reproducción. En segundo lugar, tiene una gran importancia para el equilibrio psíquico-emocional para las mujeres. Y en tercer lugar, las mamas pueden ser asiento tanto de tumores benignos como de tumores malignos. Habíamos mencionado que era un órgano de la reproducción. Ustedes saben, son dos glándulas mamarias. Es un órgano de la reproducción y no un órgano sexual. Habíamos mencionado que es muy importante para el equilibrio psíquico-emocional de las mujeres. Prueba clara es el gran número de mamoplastías que actualmente se efectúa. Cada vez es más frecuente encontrar mujeres con mamoplastía, prótesis mamaria, cualquiera que sea el motivo. Y también en pacientes con cáncer de mama sometidas a mastectomía, aparte de la neoplasia maligna en sí, también implica un alto daño psicológico la mastectomía por sí sola. Y finalmente, son asientos de una cantidad enorme de patologías benignas y malignas, tumores benignos y malignos. Datos relevantes en relación a la patología mamaria. Y vamos a indicar que la triada diagnóstica en casos de patología mamaria están el examen clínico, que incluye la anamnesis y el examen físico. 2. La mamografía. Y 3. La aspiración con aguja fina. La mamografía es el único examen que nos permite detectar neoplasias malignas preclínicos, o sea, en etapas muy tempranos, donde el examen médico no es posible que pueda detectar. Entonces, la mamografía es el único examen que puede detectar neoplasias malignas mamarias antes de su manifestación clínica. Por otra parte,
la aspiración con aguja fina en nódulos palpables nos permite determinar si es de consistencia quística sólida. Si fuera de consistencia quística, nos permite extraer líquido para el estudio citológico. Por otra parte, actualmente las cirugías más conservadoras, por ejemplo, una tumorectomía, una cuadrantectomía, más un vaciamiento ganglionar y en algunas ocasiones más radioterapia, han demostrado que se logra la misma sobrevida que con las mastectomías más amplias, cirugías más invasoras y cirugías, por tanto, más agresivas para las mujeres. Actualmente, la tendencia es cirugías más conservadoras, cirugías, como dije, las tumorectomías o cuadrantectomías. Y finalmente, los estudios actuales no han demostrado que el empleo de estrógenos incremente considerablemente la tasa de cáncer de mama. Orden de frecuencia de tumores mamarios. Es importante determinar el tipo histológico, las características clínicas, la edad en que se presenta con mayor frecuencia. Entre la patología mamaria, que básicamente incluye tumores que dijimos pueden ser benignos o malignos, primero, en orden de frecuencia, está la enfermedad fibroquística o llamada también mastopatía fibroquística o llamada también displasia mamaria. Se observa con mayor frecuencia entre los 30 y 49 años, con una mediana de 35 años. En segundo lugar, en frecuencia de los tumores de mama, está el cáncer de mama, que se presenta con mayor frecuencia entre los 40 y 71 años, con una mediana de 54 años. Luego está el fibroadenoma mamario, que se presenta con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años, con una mediana de 25 años. Luego, en cuarto lugar, está el papiloma intraductal, que se presenta con mayor frecuencia entre los 35
y 55 años con una mediana de 40 años. Y finalmente la ectasia ductal, que también se presenta entre los 35 a 55 años y con una mediana de 40 años. Es necesario que recuerden que hay una diferencia en los términos estadísticos de media y mediana. En este caso, la mediana es la sumatoria de las edades extremas, o sea, la sumatoria de las que se presentan a menor edad con las que se presentan a mayor edad y se divide por el número de casos. Anatomía de las mamas. Las mamas son glándulas sebáceas modificadas para secretar leche. En una mujer menstruante, o sea, en edad reproductiva y no embarazada, pesa aproximadamente 200 a 300 gramos. Los componentes tisulares más importantes de las mamas son la piel, el tejido celular subcutáneo y el parénquima, que incluye las glándulas y el tejido conectivo, el parénquima. En una mujer en edad reproductiva, no embarazada o que no está dando lactancia, un 80% corresponde a tejido graso con tejido conectivo, fundamentalmente tejido graso, un 80%, y tejido glandular o parénquima, un 20%. Pero esta composición se invierte al final del embarazo y durante la lactancia, porque es cuando realmente se necesita la producción láctea. Por otra parte, la glándula mamaria está cubierta o envuelta por la aponeurosis superficial del músculo pectoral, cubierta o envuelta. El ligamento de Cooper se dirige desde la piel hasta esta aponeurosis. Por otra parte, las mamas en sentido vertical o en el eje vertical están localizadas entre la segunda y sexta costilla. Y en sentido horizontal están localizadas entre el borde esternal y la línea media axilar. La irrigación de las mamas está dada principalmente por la arteria
mamaria interna, que es la arteria que va a llegar a 2/3 de las mamas. Y el otro tercio va a llegar principalmente al cuadrante superior externo de las mamas, es la arteria torácica lateral. No se olviden que una pequeña porción de las mamas correspondientes al cuadrante superior externo se dirigen o penetran dentro del hueco axilar y a esto se denomina el tallo de Spence. Los linfáticos, que es muy, muy importante, sobre todo en casos de neoplasia maligna, drenan un 75% hacia los ganglios axilares y un 25% hacia los ganglios de la arteria mamaria interna. Repito, 2/3 partes de la irrigación mamaria está dada por la arteria mamaria interna y el otro tercio por la arteria torácica lateral. En cambio, el drenaje linfático, un 75% hacia los ganglios axilares y un 25% hacia los ganglios de la mamaria interna. Por otra parte, 10 a 100 alvéolos forman un lobulillo. Los alvéolos son las unidades básicas de producción láctea y 10 a 100 de estos alvéolos van a formar un lobulillo y 20 a 40 lobulillos van a formar los lóbulos mamarios, que son en un número de 15 a 20 15 a 20 lóbulos. Cada lóbulo va a drenar su secreción láctea a través del conducto excretorio terminal hacia las vesículas lácteas y finalmente de ahí salen al exterior por 5 a 10 conductos excretorios terminales. Eso es más o menos el número de orificios de los conductos que podemos observar a nivel de los pezones. Cambios con el ciclo menstrual. En el periodo en los días premenstruales, los alvéolos aumentan de volumen gracias al estímulo hormonal, estrógenos y progestágenos. También aumenta el número de alvéolos
como también aumenta el volumen de los conductos. Por eso que poco antes de la menstruación, las mamas adquieren un discreto aumento de volumen y se vuelven más turgentes. En el periodo postmenstrual disminuye el volumen, disminuye la turgencia, porque disminuye el volumen de los alvéolos, el número de los alvéolos, como también el diámetro de los conductos lácteos. Durante el embarazo, gracias sobre todo a la progesterona, se producen cambios muy importantes en las glándulas mamarias. Y esto hay que tomar en cuenta cuando se efectúa el examen físico de las mamas. Diagnóstico de las patologías mamarias. Es fundamental realizar una historia clínica adecuada. Cuando una mujer presenta algún problema, por ejemplo, como dolor en las mamas, descarga por los pezones, presencia de nódulos o masas, lógicamente acude al ginecólogo y el ginecólogo debe estar debidamente capacitado para hacer un diagnóstico correcto, oportuno y luego un tratamiento adecuado. La anamnesis, el interrogatorio, es muy importante. Nos permite determinar, por ejemplo, si hay dolor o no hay dolor y si está o no está relacionado con el ciclo menstrual. Además, si es bilateral o es unilateral. También el examen físico es fundamental y debe realizarse inmediatamente terminada la menstruación. Es necesario instruir a la paciente para que efectúe un autoexamen. Y quiero aclarar que actualmente existe una cierta controversia sobre el autoexamen, o sea, el examen físico que se va a efectuar a la paciente. De todas maneras, lo vamos a describir. Entonces, una vez terminada la menstruación, la paciente debe pararse frente a un espejo descubierta de la cintura para arriba, con los brazos extendidos, y luego fijarse frente al espejo si las mamas son o no son simétricas, si existen o no irregularidades, sobre todo en la superficie, si existe umbilicación del pezón, retracción de la piel, aumento marcado de la circulación superficial, si existe o no piel de naranja.
quiero aclarar que no existen dos mamas exactamente del mismo volumen. Normalmente una de las mamas es ligeramente más voluminosa que la otra y se puede perfectamente observar a la inspección. Pero la diferencia entre el volumen de una mama y la otra no tiene que ser marcada, sino ligera o discretamente mayor. Una vez hecha la inspección frente al espejo, la paciente coloca sus manos sobre las caderas, ajusta con sus manos las caderas y sin mover, bota los codos hacia atrás como sacando pecho. Esto permite ver mejor los relieves mamarios, permite ver o que la presencia de nódulos se hace más prominente, más visible. Luego, retira las manos de las caderas, descansa y pone las manos detrás de la cabeza a nivel occipital, junta los codos hacia adelante, siempre observando frente al espejo y luego bota los codos hacia atrás. Esta maniobra también nos va a permitir visualizar la superficie de las mamas, si hay alguna desviación del pezón, alguna retracción de la piel y si se hace más prominente algún nódulo. Nódulo es como una pequeña eminencia, una pequeña masa. Y finalmente termina levantando hacia arriba ambos miembros superiores con las palmas frente a frente mirándose. De esta manera podemos ver más las características del hueco axilar, la presencia de ganglios a nivel axilar y todo. Y finalmente debe empezar a palparse con los pulpejos de los dedos de ambas manos, centímetro a centímetro, toda la glándula mamaria. Una mujer motivada y con la práctica necesaria puede palpar, detectar pequeños nódulos casi como del tamaño de una arveja o un poquito mayor. Sobre todo cuando las mamas no son tan grandes y no existe sobrepeso u obesidad. El examen médico, el autoexamen debe efectuarse la paciente generalmente cada mes después de la menstruación. En cambio, el examen médico se recomienda efectuar cada año por el médico. Se hace exactamente lo mismo que el autoexamen y se termina haciendo un examen cuando la paciente está sobre la camilla en decúbito dorsal. Para terminar, solicitamos que ponga el brazo, la mano debajo de la cabeza en la región occipital y
nosotros volver a palpar sobre todo los cuadrantes externos y el hueco axilar. Luego hacemos la misma maniobra con otra mano colocando debajo de la cabeza y palpando también los cuadrantes externos y el hueco axilar de la otra mama. Y finalmente pedimos a la paciente que haga una expresión de los pezones para ver si existe alguna descarga, ya sea lechosa, serosa o sanguinolenta. Con esto terminamos el examen médico, que repito, debe realizarse cada año. Entre los exámenes complementarios muy útil está la ecografía mamaria. Este es un examen no invasivo que se puede hacer a cualquier edad, aún en niñas, adolescentes, mujeres jóvenes o ancianas. Tiene mejor resolución en tumores quísticos. Permite mejores imágenes, determinar con más precisión las características de tumores quísticos. Y repito, la gran ventaja es que se puede hacer a cualquier edad. La mamografía o mastografía es un examen radiológico que requiere radiación ionizante. Por este motivo, es recomendable efectuar a partir de los 35 años y solo en casos especiales a partir de los 30 años. La Asociación Americana de Cáncer recomienda hacer la primera mamografía sin ningún síntoma ni ningún signo entre los 35 a 39 años. Y a partir de los 40 a 49 años, una mamografía más ecografía a partir, 40 a 49 años, cada año o cada 2 años. Y finalmente, a partir de los 50 años, es fundamental realizar una mamografía más una ecografía mamaria cada año a partir de los 50 años. Recuerden que es el único examen que nos permite determinar neoplasias malignas en estado preclínico que afortunadamente pueden ser 100% curativos. En 1994, el Colegio Americano de Radiólogos, repito, 1994, el Colegio Médico de Radiólogos empieza a hacer sus reportes de mamografía utilizando el término de BRADS, que es un acrónimo en inglés de Breast Imaging Report and Data Systems. Es un reporte sistematizado de las
imágenes mamarias obtenidas por mamografía. Y clasifican el deporte desde 0 hasta el 6. Un reporte de BIRAT 0 significa un examen incompleto, o sea que no da ninguna información del caso. Un BIRAT 1, 1 en números arábigos, significa negativo, que no existe ninguna patología. Es completamente normal. Un BIRAT 2 se refiere a hallazgos benignos. Por ejemplo, un fibroadenoma. Existe una patología, pero es 100% benigna. Un BIRAT 3 significa hallazgos probablemente benignos. Luego, cuando se hacen más exámenes sobre este caso de BIRAT 3, un 0 a 2% terminan siendo neoplasias malignas. Un BIRAT 4 es un reporte de una anomalía sospechosa de malignidad. Y el BIRAT 4 se divide en BIRAT 4A, 4B y 4C. El BIRAT 4A se ha encontrado que en un 6% de los casos corresponde o evoluciona a una neoplasia maligna. El B, un 15% con neoplasia maligna, y el C, un 53% con neoplasia maligna. Un BIRAT 5 reportado como muy probablemente maligno. Y los estudios histopatológicos en estos casos han demostrado que coincide con un 98% de malignidad. Y finalmente, el BIRAT 6 es una neoplasia maligna confirmada. Limitaciones de la mamografía. Este examen de rayos X tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, la edad. Recuerden que dijimos que normalmente a partir de los 35 años y en casos especiales a partir de los 30 años. Por tanto, no puede hacerse en mujeres más jóvenes, mucho más en mujeres adolescentes. Luego, la densidad mamaria. Cuanto más denso las mamas, es más difícil efectuar un diagnóstico. Luego, el tamaño de las mamas. Las mamas grandes también dificultan el diagnóstico. La terapia de reemplazo hormonal, cuando se administran
hormonas, sobre todo en mujeres menopáusicas. Los implantes mamarios, que también dificultan poder efectuar diagnósticos en etapas precoces. Y ustedes saben que ahora cada vez es más frecuente los implantes mamarios. Y finalmente, la tasa de crecimiento del tumor. Estas son limitaciones para la mamografía. En cambio, la ecografía no tiene ninguna limitación, ni en edad, en nada, y es mucho más apropiado para tumores quísticos. Aunque la mamografía tiende, las lesiones malignas están más relacionadas con calcificaciones que la ecografía tiene dificultad para poder visualizarlos con mayor claridad. Las mamografías que se solicitan pueden ser de screening, llamados de detección, control, chequeo, cuando no existe ningún síntoma, ningún signo a nivel de las mamas. Y mamografías de diagnóstico, cuando previamente se ha establecido algún síntoma o algún signo a nivel de las mamas. Finalmente, bueno, otro de los exámenes muy útiles es la biopsia con aguja fina. Esta biopsia se hace en forma ambulatoria. Se hace con una aguja número 22. No requiere anestesia y se hace sobre todo en nódulos que pueden ser palpables y generalmente superficiales. La biopsia o aspiración también se llama con aguja fina, La biopsia o aspiración con aguja fina nos va a poder determinar si es o no una tumoración quística o sólida. Si es quística, va a extraer el líquido y va a permitir hacer un estudio citológico, bioquímico, físico del líquido extraído. Y si fuera sólido, nos va a permitir tener también algunas células para el estudio citológico. Biopsia abierta. Esta biopsia abierta va a depender de los factores de riesgo, va a depender de la edad de la paciente, va a depender de los hallazgos al examen físico, va a depender del reporte de la mamografía y se puede hacer una biopsia abierta en forma ambulatoria con anestesia local cuando la tumoración es más accesible, más superficial, un tamaño que permita palparlo adecuadamente, fijarlo y se puede realizar. En cambio, las biopsias abiertas en pacientes hospitalizadas pues se efectúan cuando las mamas son muy grandes, cuando la tumoración es pequeña, cuando tiene una localización más profunda.
Y actualmente se está haciendo las biopsias con agujas gruesas. Dirigidas al núcleo, a la parte central de la tumoración. Está dirigida ecográficamente o por mamografía para poder llegar hasta la masa y tomar una cantidad de tejido adecuado, principalmente de la parte central, para hacer un estudio histopatológico más adecuado y tener resultados más precisos. Por otra parte, una aspiración o biopsia con aguja fina, si sale negativo y no coincide con el examen físico y con el reporte mamográfico, hay que continuar haciendo una biopsia abierta. Muy bien, con esto hemos hecho la introducción a la patología mamaria. Y luego vamos a empezar a estudiar los relacionados ya con patologías específicas como descarga por pezón, la mastalgia, presencia de masas mamarias, lo que es una mastopatía fibroquística, un fibroadenoma y todo lo necesario. Muy bien. Por favor, si alguien quiere alguna aclaración o tiene alguna pregunta, puede hacer en este momento. ¿Alguna duda? Creo que no, doctor, todo claro. Muy bien. De todas maneras, como vamos a continuar el día jueves, por favor, pueden hacer todas las preguntas que quieran, solicitar las aclaraciones respectivas. Si no hay nada más, me despido, que tengan buena noche y nos encontramos nuevamente el día jueves en la mañana. Que tengan buena noche. Gracias, doctor. Igualmente, Hasta luego. doctor, Doctor, hasta luego. Buena noche.